el nombre de Santa Cruz y se le deja de las flores en alusión al nombre que ya tenía anterior. ¿Sí? Vamos a ir ahorita a ver el primer punto, que es este templo. Es una capilla de indios, que la función es muy interesante y ahorita les platico, ¿va? Bueno, este es el primer punto de donde nosotros iniciamos la ruta franciscana. Esta es la capilla más longeva que tenemos dentro de las 12 edificaciones con las que cuenta la ruta franciscana de Tlajomulco. Quiero aclarar que la ruta franciscana no es propiamente de Tlajomulco, sino que aquí se le dio como más impulso porque también Zapopan y Guadalajara tienen arquitectura barroca de estilo franciscano, más bien franciscana de estilo barroco. Esta es la capilla, como les platico, la más longeva. Inicia su construcción en 1594, se termina la fachada en 1692 y en 1712 se termina de construir lo que es la torre. Esta es la capilla de indios. Las capillas de indios tenían como propósito el evangelizar a toda la población que ya vivía antes de la llegada de los españoles o de los evangelizadores. Se construyen primero estas capillas de hospital por dos objetivos. Uno es el de evangelizar y el otro es de dar hospedaje a todos los forasteros o a las personas que necesitaban en ese momento un lugar para pernoctar o para dormir. Por eso es que se les llama capillas de hospital. Lo que es de extensión territorial de estos lugares es muy extenso. Por eso es que se compone del conjunto que es la capilla de hospital y la parroquia o el templo principal, que es el que tenemos enfrente. Porque se construyen de oriente a poniente y de poniente a oriente. Bueno, pues esto es muy simple porque cuando sale el sol, como no había luz, y esto daba al momento de abrir las puertas de los templos o de las edificaciones, pues tenían luz propia. Igual, cuando iba el sol a esconderse, pues también tenían luz, ¿no? Por eso es que se construían de oriente a poniente y de poniente a oriente, una frente a la otra. Tenían lo que es en la parte del medio el atrio, que pues con las leyes de reforma se hace como esta división, y también tenían el hospital, que era el lugar donde había como corredores que servían para dar hospedaje. Eso pues también ya fue parte de lo que ahora, de lo que se hizo en la reforma y se pasa a particulares. Colocaban las cruces atriales y sobre esta enseñaban la doctrina y también hacían lo que era el bautizo, las primeras comuniones y las bodas. Y otra era la de indicar el lugar donde se encontraba el camposanto o el lugar donde se sepultaba a los difuntos. Anteriormente eso se manifestó así porque fue la forma más fácil de llevar un control de cuánta mortandad había, debido a que la gente que vivía en estos lugares, pues ellos se enterraban conforme ellos habían heredado de sus antiguos parientes, y es por eso que cuando se inician las construcciones o se inician los trazos de las casas en este lugar y en los lugares de Tlajomulco, pues van a encontrar los cementerios, porque todo el lugar o todo el terreno servía como cementerio. Entonces fue la forma más fácil para ellos de llevar como este control de cuánta gente murió. Por eso es que muchos de los atrios se sirvieron por mucho tiempo como camposantos. Aparte también en algunos lugares fue porque el cementerio o el lugar donde ya se había estipulado para
enterrar a los muertos, pues debido a las diferentes o a las muchas epidemias que hubo, se tuvo que colocar o se tuvieron que hacer uso de los santos para Santo Guadalajara y el Hospital Civil, el Panteón de Reyes. ¿Listo? Bueno, estamos frente a la parroquia o al templo principal aquí en Santa Cruz de las Flores. Este templo es más joven, se inicia su construcción a mediados del siglo XVII, a finales del siglo XVII. Tiene lo que es la decoración, se fijan, ya no es tan abundante como la vimos en la capilla. Si se fijan, esta ya tiene como un poquito más de escuela, por decir así, está como más fina al momento de que se ve el labrado de la cantera. El ingreso es un arco de medio punto que remata en 11. El primer cuerpo tiene 4 columnas a los lados que se llaman salomónicas. En el segundo cuerpo tenemos 2 nichos. El del lado derecho está dedicado donde se encuentra la imagen de San Antonio de Padua. Del lado izquierdo, San José tiene solamente una ventana de coral. Al lado de la ventana de coral tiene estas 2 columnas que le llaman columnas cristófilas. Se les llama así porque tiene primero un como tipo es aledaña a la laguna de Caxitlán. Son pueblos o poblaciones que han sido edificadas con gente propia del lugar. Se dice que esta población era una colonia de San Miguel Cuyutlán, que fue la población que acabamos de pasar, y en este lugar hay o más bien los pueblitos aledaños tienen una característica muy interesante, que son la artesanía. En San Miguel Cuyutlán se trabaja la artesanía de Ixtle, que es la fibra del maguey bruto, con el cual se elaboran las sogas para charrería o para las charras. Aquí en San Lucas Evangelista se elabora, o la técnica artesanal que se trabaja es lapidaria, pero en Tlajomulco se conoce como piedra de basalto porque es el material que extraen de las faldas del Cerro Viejo y es con lo que se elaboran los molcajetes, los metates, y actualmente se elaboran piezas de decoración. Este templo tiene el binomio de Iglesia Camposanto. Tenemos 2 en Tlajomulco, uno es San Lucas y el otro es San Juan Evangelista. Este templo es de finales del siglo XVII y es muy austero lo que es la decoración en el barroco. Es nada más en la parte central, en el arco de ingreso o de medio punto, y en el segundo cuerpo donde se encuentra la ventana de coral. Este templo no tiene ninguna imagen a la cual ha sido dedicado.
Sin embargo, sí hay algunos elementos o un elemento que lo caracteriza, que es donde se encuentra el arco, a los laditos hay unos toritos. Dentro de los evangelios, a cada uno de los evangelistas se le representa con un elemento. A San Lucas se le representa con el torito y lo podemos constatar aquí. También en lo que es el arco, es el único arco dentro de la ruta franciscana de Tlajumulco que se encuentra decorado con los angelitos alrededor del mismo arco. Los angelitos tienen diferentes elementos, lo cual nos dice que a la llegada de los evangelizadores no solamente enseñaron lo que es la doctrina, sino enseñaron otras artes u oficios, y lo podemos constatar porque cada uno de ellos tiene como un elemento muy específico. Tiene un libro, uno tiene una pluma y el otro tiene unos instrumentos musicales. ¿Este templo también fue edificado por los pobladores de aquí? Sí, fue patrocinado por la Orden Franciscana. La mano de obra es propia del lugar. La cantera se extrae de uno de los cerros que se encuentra en Cajititlán, el cerro, como lo conocemos, el Cerro del Sacramento, que en este lugar fue donde iniciaron con la evangelización de los indígenas de estos lugares. Antes de la edificación de este templo, ¿había algo más? No. Aquí solamente podemos, como dato que tenemos documentado, es que a este lugar vinieron a poblar gente de San Miguel Cuyutlán. Fácil, o más bien, como se saturaron tanto los lugares donde ya había este concepto de cementerios, pues se utilizaron los atrios para seguir sepultando muertos. Aquí eso no pasó. Si se fijan, de hecho hay mucho espacio porque la población es muy pequeña, en realidad no es tan grande la población, pero sí hay mucho espacio en estos lugares porque la gente es muy longeva. Este templo data de 1616, inicia su construcción en 1616. Es un templo con un barroco popular, también con un poco más de escuela, a diferencia del que vimos en Santa Cruz de las Flores. La capilla es un templo que en su fachada es un arco, el primer cuerpo es un arco de medio punto que remata en ángel. El segundo es una ventana decorada en la parte del medio. Del lado derecho se encuentra un nicho donde está la imagen del apóstol Juan, y del lado izquierdo la Virgen María en su advocación de la Virgen de la Soledad. En el tercer cuerpo hay un nicho en la parte del medio donde se encuentra un Cristo crucificado. Aquí no está el santo al que ha sido dedicado este templo, sin embargo tenemos un elemento de que hace referencia. Ya ven que les platiqué que a los evangelistas se les representa con algún elemento. A San Lucas con el torito, a San Juan se le representa con un águila, y lo podemos constatar donde se encuentra el Cristo crucificado. En la parte de arriba hay un águila. La paloma. Bueno, donde está la paloma, en el nicho, en la parte de arriba está la paloma. Águila. El águila. Ay, Conci. Nomás distrayendo a la gente. Tiene lo que son las figuras de plantas, angelitos. Tiene una de las representaciones de la flor más importante de México. ¿Cuál es la flor más importante de México? Después del cempasúchil, claro. Después del cempasúchil. Y me lo ganó. El arrayán. El arrayán. ¿Sí lo tiene? Claro que no. El girasol. El girasol no. Entonces, el agave. El agave. ¿No es una planta, no? Ya vi el nopal mejor. La rosa. ¿De Guadalupe? No. La flor de Nochebuena. Es otra de las flores muy típicas. Es que todavía no es diciembre. Y se encuentra en el primer cuerpo, a un lado del arco. Arriba, ¿verdad? Estas florecitas. A un lado del ángel. Tenemos también elementos
que pusieron los antepasados de lo que ellos ya veneraban o las deidades que ellos tenían como cultura. En la parte donde se encuentra el angelito, en la parte de arriba hay un elemento, ¿ya lo vieron? Sí. ¿Qué es? Parece un monito Parece un monito. con corona o algo así. Cada año para nosotros nos representa un movimiento. Eso es algo que se nos ha ido transmitiendo. Tenemos la representación del Olín. El Olín es el movimiento. Está bañado en hoja de oro de 24 kilos. A ver, ¿Sabe cómo se llama el retablo? ¿dónde quieren meternos aquí o qué? Retablo de San Juan Evangelista. ¿Ya lo saquearon o todavía no? Todavía saquearlo. Hijo, 12 campanas. ¿Retablo de qué, perdón? No, como es la gente. San Juan Evangelista. Y el templo así se llama, ¿verdad? Ajá. Señor. Pues no creo, ¿no? Ni nomini patria, ¿Cómo ni Filii, ni Espíritu Santo. Se alcanza a ver muy poquito por los gente que vivía. Entonces lo único que hicieron pues fue como acomodar las calles, hacer el asentamiento tal cual en esta parte del valle, y posterior a esto pues ya se dio lo que es la evangelización y el trazo de las calles tal cual lo vemos. Lo que yo investigué es el trazo de las calles es muy irregular, lo que nos da como pauta que esto lo hicieron los españoles a diferencia de otros lugares. Una prueba de ellos también es Guanajuato. Si vemos los trazos de la ciudad de Guanajuato, la principal, su construcción data de 1634. Nuevamente, este templo, dado la orden franciscana, pues estaba o se iba a dedicar a una advocación mariana. Al momento de que ven en este lugar una manifestación religiosa o una manifestación pagana que se cumplía o se festejaba a inicios del año, es que se le da el patronato a los Santos Reyes. Los Santos Reyes que se encuentran en el altar principal son de madera de mezquita y datan de 1587. Fueron restaurados, en un ratito más les platico cómo es que son restaurados estas imágenes. Y era parte del conjunto religioso, con la capilla que vamos a ir a visitar ahorita a la parte del frente, la capilla de la Soledad, que esta capilla era parte de un conjunto conventual o una casa de recogimiento de niñas. En este lugar ingresaban las niñas a cierta edad para aprender todas las labores propias del matrimonio. Con las leyes de reforma se hace la separación de iglesia y estado, la capilla pasa a ser parte del clero secular y el lugar donde las niñas hacían su vida pasa a ser parte de la escuela Ramón Madrigal. ¿Es la que pasamos ahorita? O las educaban para ser buenas esposas. No, ese es un colegio católico, parte de la parroquia. Las educaban exactamente, afortunadamente eso ya no es. La Basílica de San Pedro en Roma. En el retablo se encuentran las imágenes de los Santos Reyes, el patrono de la población. Son las imágenes que les platico, que son talladas en madera de mezquite y datan de 1580. Cuando llegaron los españoles ya estaban los reyes aquí. No. ¿Cuándo te pareció? Los españoles llegan a Tlajomulco en 1530 y posterior a esto empiezan a hacer las fundaciones
de cada uno de los pueblos originarios como los conocemos. Siendo el principal Tlajomulco. Ahí es donde se encontraba la sede en cuestión administrativa, era el curato, y de ahí se desprendían todos los... Este es el Santuario de la Soledad. Santuario de la Soledad, y desarrollaban todas sus habilidades propias para ser buenas esposas. Era una casa conventual, le llamaban casa conventual, casa de recogimiento, casa de indias, también se le llamó así, y también se le llamó beatario. Beatario proviene de beato, de santo, o era el lugar donde las niñas también ingresaban y algunas recibían la educación para ser buenas esposas y otras para hacer la vida religiosa. Por eso se les llama también beato. Entonces era parte de este conjunto que les platico, data de 1771 es que se termina de construir, y era por la parte, se conectaba obviamente con el atrio de la parroquia. Es una capilla, el interior es completamente austero, solamente se encuentra la imagen de la Virgen de la Soledad, no tiene retablo, tiene solamente una de las canteras que sobresale, y sobre esta se encuentra la imagen de la Virgen. El sotocoro o el alto coro, el ingreso es por la torre. Esta edificación solamente se abre el último domingo de cada mes, porque es el lugar donde se dan las pláticas para bautizos, las pláticas para matrimonios, las pláticas para las quinceañeras y las pláticas para los niños que van a hacer la preparatoria.